Ok, chiquillos, entonces en la unidad 6 nosotros nos va a entrar un vocabulario que yo necesito que ustedes se vayan aprendiendo. Igual, aquí está en el libro y les voy a pasar como un resumen o como el vocabulario en español e inglés para que sea un toquecillo más fácil, tal vez de ustedes aprenderse ese vocabulario, que es los edificios de la ciudad, ¿verdad? Por ejemplo, como banco, escuela, iglesia y demás, porque nosotros lo vamos a necesitar exactamente como la tarea, ¿verdad? Que era para dar como direccioncillas y así. Entonces, lo vamos también a ver en vocabulario. Entonces, ese es el primer tema, ¿verdad? Que No sé si a todos, pero se me está cortando mucho. ¿Me escuchan ustedes, chiquillos? Como que se pierde por ratos. Ok, los demás... Sí se escucha, pero sí es cierto, se le corta. Ok. Cualquier cosa me dicen si no escuchan bien o algo por el estilo. Porque dice, supone que tengo bastante internet, pero... y puede ser que si no me escuchan me dicen. Lo que les estaba diciendo es que en vocabulario, ¿verdad? Nos va a entrar lo que es el vocabulario de los edificios de la ciudad, ¿verdad? Como por ejemplo aeropuerto, que es airport, bakery, que es panadería, bank, que es banco, bookstore, que es como librería, bus station, estación de bomberos, ¿verdad? Y así, butchers, es como carnicería, café, es como una cafetería, church, iglesia, court, la corte. Hay algunos que tienen palabras parecidas a español, por ejemplo, court, ¿ves? Parecido como a corte. Bus station es parecido a estación de bus. Cinema es como el cine, ¿verdad? Entonces hay algunos que ustedes los van a identificar porque se parecen mucho a las palabras en español o porque ya son como que conocidos, ¿verdad? Hospital se dice exactamente igual en inglés que en español, hotel también, bueno, solo cambia la pronunciación, que es hospital y hotel, ¿verdad? Pero en la escritura es la misma. Este es el vocabulario que tenemos como que aprendernos porque lo vamos a necesitar para dar direcciones, ¿verdad? Como la tarea que yo les diga, por ejemplo, ¿cómo está no sé, la escuela de la estación de policía? Entonces que ustedes digan a la par, enfrente o detrás, ¿verdad? Que también vamos a ver ese vocabulario, pero necesito que se aprendan lo que es los significados estos de los edificios. Entonces ese va a ser como nuestro primer temita gramatical, ¿verdad? Este pareo que está acá lo pueden como estudiar porque puede hacer que les entre algo muy parecido a este. Entonces se lo voy a poner aquí como en una captura, como para que ustedes lo tengan ahí. Ok. Vamos a ver. Ok, dice que aquí tengo a alguien en espera. Vamos a ver quién es. Ah, listo. Listo. Ok, chiquillos, entonces ahí más o menos para que lo tengan, ¿verdad? En este pareo pueden, como con este pueden estudiar, hacerlo para que se aprendan los significados. Puede ser que nos pongan un pareo así en el examen, en el cual nos pongan como la característica del lugar y ustedes escriban o seleccionen lo que es el lugar, ¿verdad? Entonces, como para que más o menos ahí lo tengan pendiente, que con ese podemos estudiar. Después de eso, sí nos va a entrar el primer tema, lo que es ya como gramatical, que es el futuro going to. Aquí nosotros vamos a trabajar con los verbos to be. Recuerden que nosotros tenemos 3 verbos to be. ¿Cuáles eran? Is, are y am. Yo les tengo un resumen, ahorita se los voy a hacer llegar en el WhatsApp,
como siempre, ¿verdad? Que yo les hago resúmenes, pero si ustedes quieren, o utilizan el libro o utilizan el resumen que yo les paso. No sé, yo les paso las dos opciones, ustedes decidirán con cuál quieren estudiar, ¿verdad? Entonces, aquí en el libro viene como ya muy, primero que todo viene todo, como si ya ustedes estuvieran, como si supieran la parte gramatical. ¿Ves? Que viene nada más como así y listo, de un solo viene la práctica. Pero yo les voy a poner a ustedes como lo que es cómo se hace una oración, cómo se hace una oración positiva, negativa y pregunta. Entonces, una oración positiva se va a componer por un pronombre. Recuerden que los pronombres nosotros podíamos utilizar. Regálenme un segundo, chiquillos. Ok, listo. Nosotros podíamos utilizar un pronombre o un nombre, ¿verdad? Después de eso, vamos a utilizar el verbo to be de ellos. Recuerden que es is, are o am. La palabra going to, un verbo y un complemento. Por ejemplo, yo viajaré a México. Para decir yo viajaré a México, nada más tenemos que decir, por ejemplo, I am going to go to Mexico. Yo viajaré a México, ¿verdad? Aquí en realidad es travel. Ok, entonces, donde siempre utilicemos esta fórmula, que el verbo to be en presente, la palabra going to no significa nada en español, no significa nada. Lo único que va a hacer es cambiar el verbo a futuro, ¿verdad? Lo que va a hacer es cambiar el verbo a futuro. Por ejemplo, travel, si ustedes buscan en la listita de verbos, travel significa viajar, pero como a la par del travel está la palabra going to, lo que está haciendo es convertir el viajar, pero a futuro. O si en este caso, viajaré, ¿verdad? Viajaré. Y el complemento en este caso, México. Ella cocinará pollo. Entonces, she is going to cook chicken. Ella cocinará pollo. Entonces, todo esto que está acá es cocinará, ¿verdad? Donde va el verbo to be, la palabra going to y el verbo, en este caso, cocinar. Ok, entonces, siempre no se nos puede olvidar eso, chiquillos, que necesitamos tres cosas para poder, o sea, por ejemplo, ustedes en el examen se los van a dar exactamente así. Digamos, si esto a ustedes les entrara en un complete, les va a entrar exactamente como así, ¿verdad? Les van a dar el sujeto, les van a dar el verbo entre paréntesis y el complemento. Entonces, ustedes tienen que completar la oración sabiendo que ¿cuál es el verbo to be de ahí? Siempre era are. Vamos a escribir la palabra going to y el verbo que esté entre paréntesis lo volvemos a escribir. Al verbo no le va a pasar absolutamente nada. Lo único que tenemos que hacer es escribir estas palabritas que ellos llevan, ¿verdad? Es lo único que tienen que hacer. Vamos a ver que me sale alguien aquí. Ok. Ahí. ¿Verdad? Entonces, ahí. Listo. Por ejemplo, we are going to sleep. Nosotros dormiremos, ¿verdad? O esta, she, entonces escribimos is going to play, porque con she siempre será is. La palabra going to y el verbo. Cuando vienen dos o cuando es plural, recordemos que cuando es plural tenemos que poner are. Ese es el verbo to be cuando es plural, are. Entonces, Carlos and Daniel are going to travel to Mexico. Carlos y Daniel viajarán a México. ¿Ok? ¿Me van entendiendo hasta ahí, chiquillos, las oraciones positivas? ¿Sí o no? Sí, teacher. Sí, ok.
igual aquí hay un complete. Voy a primero a explicarles todos y después les voy a pasar estos completes que podemos utilizar para estudiarlos. Después de eso tenemos las oraciones negativas. Las negativas es exactamente lo mismo, chiquillos. Lo único que ustedes tienen que hacer es ponerle un not a la par del verbo to be. Es la única diferencia que él va a tener, un not a la par del verbo to be. Por ejemplo, pronombre, verbo to be en presente, la palabra not y el going to y el verbo y complemento. Por ejemplo, Carlos no estudiará música. Carlos is not going to study music. Carlos no estudiará música. They are not going to work on Monday. Ellos no trabajarán el lunes. ¿Ves? Que a la par del verbo to be va a ir un not. Esa es la única diferencia. He is not going to play soccer. Él no jugará soccer. My cat is not going to eat cookies. Mi gata no comerá galletas. ¿Ves? Solo vamos a poner un not a la par del verbo to be. Entonces, ¿cómo vendría en el examen? Por ejemplo, vendría si yo pongo Felipe, espacio, entonces entre paréntesis siempre va a haber algo para que ustedes identifiquen que es negativa, que va a ser un not o va a decir la palabra negativa. Después viene un verbo, por ejemplo, no sé, clean y the car, ¿verdad? Se me ocurre. Entonces, ¿ves? Siempre van a tener una palabrita ahí a la par. En este caso, un not o puede ser que diga negative, así, negative, ¿verdad? Para que ustedes sepan que es una oración negativa. Ok, entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuál es el verbo to be de Felipe, chiquillos? Is. Ajá. Entonces, ustedes escriben el is, ¿verdad? La palabrita not, escriben la palabra going to y el verbo que nos lo dan. Ok, entonces no es tan difícil este tema. Es nada más recordarse en que lleva el going to y el verbo en su forma original. Aquí, aunque ustedes puedan llevar la lista de verbos, para este tema no la necesitan, porque el profesor siempre, en el examen siempre les van a dar el verbo. Entonces nada más es volverlo a transcribir. El verbo no sufre ningún solo cambio. El que sufre en este caso es de recordarnos el verbo to be, el is, el are o el am. Después, cuando es pregunta es parecido, nada más que el orden es el que va a cambiar. Primero en las preguntas, como ustedes pueden ver, va el verbo to be, después va el pronombre, la palabra going to, el verbo y el complemento. Por ejemplo, are you going to work in Sarchi? ¿Trabajará usted en Sarchi? Is she going to be a doctor? ¿Será ella pues sí, en este caso ella, una doctora? ¿Verdad? Lo único que cambiamos fue el orden, que en las oraciones primero va en las oraciones primero va la persona y en la pregunta primero va el verbo. Entonces, ves, en el examen puede ser que noten así, una rayita, el pronombre, otra raya y el verbo. Entonces ustedes van a poner el verbo to be dependiendo del pronombre que nos den, la palabra going to y el verbo que nos dan entre paréntesis. Ok. Ok. Profe. ¿Sí? Entonces este going to es muy similar al simple past, pero no cambia nada, digamos. Exacto. Aquí no cambia nada. Nada cambia, nada va a cambiar. Lo único que nosotros, ¿qué es lo que tenemos que agregarle? El going to, esa es la palabrita que siempre va a ir ahí. El going to como que necesitamos para ponerla, pero aquí el verbo no lo ocupa. Digamos, el verbo nunca le va a pasar nada, usted nunca le va a hacer ningún cambio. Solo escribir el going to por todo lado y el verbo to be. Recuerden que a usted en el examen le van a salir el verbo to be también en pasado, que era el was y el were, ¿verdad?
pero en este es el verbo to be en presente, el principal, el que vimos en el tema 1, que era el is, el are y el am. Entonces, si viene una pregunta, por ejemplo, ¿are you going to work in Sarchi? ¿Cómo la respondemos? Vamos a decir sí o no, el verbo to be, en este caso, ¿trabajará usted en Sarchi? Sí, yo trabajaré. Yes, y ponemos I am going y el verbo to work in Sarchi. Y si es negativo, la oración negativa, nada más le ponemos un not a la par del verbo to be. Ok, siempre se quedan exactamente igual. Ok. Ok. ¿Me van entendiendo hasta ahí? ¿Van entendiendo, chiquillos, o no? Sí. Sí, más o menos. Ok. Bueno, después de esas tenemos las preguntas que son con WH. Las preguntas con WH son como what, where, when, ¿verdad? Entonces, preguntitas con esos, vamos a iniciar primero con esas palabritas, o sea, con what, o con where, o con when. Después de eso, vamos a escribir el verbo to be, el pronombre, la palabra going to, el verbo y el complemento. Por ejemplo, what are you going to do on Monday? ¿Qué vas a hacer el lunes? Ya aquí nosotros no podemos decir ni sí ni no, sino dar información, ¿verdad? Entonces él responde igual. I am going to, por ejemplo, study English. Yo estudiaré inglés. Aquí viene una práctica que se las voy a pasar. Si ustedes quieren hacerla, las pueden hacer. En el libro viene este cotidiano, perdón, esta práctica. Puede hacer que en el examen venga algo parecido a esto. O sea, ves que es un complete en el cual a usted le dan el sujeto y usted tiene que agregar el verbo to be y el complemento de esas oracioncitas, ¿verdad? Entonces ahí se los voy a pasar, así como el resumen que les estoy diciendo en este momento. Ahorita se los voy a hacer llegar. Ok. Ese es como el tema 1, chiquillos, de la unidad 6. No es tan difícil gramaticalmente, es nada más recordarse del verbo to be, el is, el are o el am, ¿verdad? Porque la palabra going to no va a sufrir ningún cambio, ni el verbo tampoco. Ok, después de eso vamos a seguir, ¿verdad? Después de eso viene un tema que se llama, o que es, las preposiciones de lugar. La semana pasada nosotros vimos las preposiciones de tiempo, ¿verdad? Que era el on o el in o el at, ¿verdad? Que yo les decía, por ejemplo, si vamos a hablar de días o de meses o de tiempo, fechas, ¿verdad? Que usábamos diferentes. Ok, en este vamos a utilizar lo que es varias preposiciones. Se las voy a traducir o se las voy a buscar en español para que sea un poquito más tal vez fácil de entender ustedes, ¿verdad? Para que sea un poquito más fácil de entender. Ok. Vea, se la voy a pasar. Dice ahí, vamos a ir buscándolas. Dice prepositions of place. Yo no se las ayer, la semana pasada no se las pasé, ¿verdad? ¿O sí? ¿Verdad que no? Vamos a ver esto. No. No. Ok.
Ahí es esta la imagen que me gusta siempre pasarles. Vean. Ahí está, chiquillos. Con estas preposiciones nosotros podemos, de ahí vamos a ir teniendo muchas. Esta es muy bonita porque aquí nos dice como las preposiciones, ¿ves? Están en español y en inglés. Español e inglés. Chiquillos, vea, yo para el examen necesito que ustedes se aprendan por lo menos las principales, como por ejemplo, detrás, a la par, enfrente de, en medio, se me ocurre sobre, ¿verdad? Las principales para dar direcciones, porque estoy 100% segura que les van a poner una imagen exactamente, vamos a ver un toquecito esta, como la de la tarea, como esta. Estoy segura, ya sea en un marcar con X o en el desarrollo, lo que sea, va a venir algo así. Entonces, yo de verdad necesito que ustedes se las aprendan, porque estos son los puntillos que ustedes no pueden perder. Que se las aprendan porque no siempre van a estar en español, en inglés ahí, como acomodarlas ni nada, sino que ustedes sepan cómo se escriben, o sea, cómo lo pueden estudiar, escribiendo, pasándola como español e inglés, y para que se aprendan cómo se escriben en inglés, ¿verdad? Ok. Vamos a ver esta, si esta es parecida. Entonces, para que ustedes sepan de eso, ¿verdad? No se nos pueden olvidar aprendérnoslas. No, estas no son. Porque las vamos, de fijo se las van a poner ahí. Entonces, aquí en el libro son estas. ¿Ves? Pero aquí solo están en inglés, por eso fue que se las pasé. Prepositions of place. Es que en este documento también que yo les tengo es el mismo, es la misma imagen, pero solo están en inglés. Todas. ¿Ves? Esta es la misma imagen del libro, que es esta. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿ves? Como inside, que es adentro, on es sobre, near, cerca, ¿ves? Under, debajo. Por lo menos, como les digo, que ustedes aprendan las principales. Hay más, pero que se aprendan las principales. Como para dar una dirección, ¿ves? Que usted diga detrás, enfrente de, adentro, se me ocurre, a la par, cruzando, ¿verdad? Esas son como las principales cuando ustedes dan direcciones. Vienen varias prácticas de eso que son parecidas a las de la tarea. Estas se las voy a poner ahí para que ustedes las sepan. Pero en el WhatsApp les voy a pasar las que están, estas en español. Ya se las pasé, pero para que ustedes más o menos ahí las tengan, ¿verdad? Vienen varias prácticas, chiquillos. Estas prácticas háganlas. Se las recomiendo que las hagan, porque esta es con esta imagen. Voy a ver si la puedo hacer bien chiquitita para que me quepa ahí y ya después ahí se hace grande donde yo la paso. ¿Verdad? Que es que le ponen como una imagen y que ustedes me digan dónde está lo que le están preguntando, si está a la par, detrás o demás, ¿verdad? Después vienen varios mapas que son exactamente prácticas, que son exactamente como la tarea, ¿verdad? Viene mucho de eso, mucho de eso como la tarea, para que ustedes lo vean, dar direcciones, y eso es todo lo que ya nos queda en el examen. Para el examen, ves, ya de aquí para abajo ya termina el libro y ves la lista de verbos y demás, y eso es todo lo que nos entra. Pero de verdad yo necesito que ustedes estudien. Vean, chiquillos, son solo 4 temas, esos son los que les van a entrar más en el examen, ¿verdad? Ok, dice que en la unidad 7, por si los quieren ir a apuntar, en la unidad 7, perdón, en la unidad 5, lo que más tienen que estudiar es el verbo to be en pasado, que era el was y el were, ¿verdad? Que yo se los pasé la clase anterior, que les pasé, vamos a ver aquí, un documento, vamos a ver si lo veo por acá, un documento, verbo to be en pasado, se los pasé la semana pasada, y las preposiciones de tiempo.
Las preposiciones de tiempo, escribimos una notita, vamos a ver, es esta, pero nosotros escribimos como esta. Con solo que usted se aprenda de memoria esta imagen, ya se va a saber todas las preposiciones de tiempo, que eran estas tres: at, on y in. Recordemos que at las utilizábamos para hablar del tiempo en específico, de feriados y para la palabra night y weekend. Aquí hay ejemplos, ¿verdad? Como cuando damos la hora. On era para días y fechas, por ejemplo, on September 26, o sea, el 26 de septiembre o el lunes, ¿verdad? Que es un día. Y in es que el que usamos como más para meses, años, décadas, siglos, estaciones del clima y es tiempos del día, como que usted diga en la mañana, en la tarde, no sé, solo en la noche no, ¿verdad? Porque la palabra noche era night, que iba con at, con meses y con años, ¿verdad? Entonces, estas son las preposiciones de tiempo. Después de eso, bueno, ahí venían unas prácticas que se las puse. Estos son los que ustedes han escrito. Y después de esto es el que vimos hoy, que es el del going to. Bueno, el vocabulario de los edificios, el going to, que ahorita se los voy a hacer llegar el archivo, las preposiciones de lugar y listo. Eso es todo lo que nosotros nos centra en el examen, ¿verdad? Ok. Creo que no está tan difícil, ¿verdad? Este examen, ¿o cómo lo ven? Más o menos. ¿Cómo lo ven, chiquillos? Obviamente tenemos que estudiar. Vea, la idea mía es que ustedes la otra semana, ustedes ya casi que se sepan la materia, la hayan estudiado, ya les pasé hasta el resumen, la hayan estudiado para que cuando yo venga y me conecte con ustedes tengan dudas. Yo me voy a conectar para aclararles las dudas de algún tema, obviamente por repasar todos los temas que son esos que acaba de repasar ahorita, pero yo necesito que ustedes se conecten y que ya hayan estudiado, para yo no venir aquí a hablar y de cuando usted tenga dudas para estudiar, ya no tienen tutorías, ¿verdad? Entonces, que estudien. Las personas que se eximen, porque hay algunos que se eximen, recuerden que tienen que haberse sacado más de 90 en los 2 exámenes anteriores y haberme entregado todas las tareas y que en esas tareas tengan más de 90, ¿verdad? Yo les voy a estar avisando la otra semana quienes se eximen. Van a recibir un correo donde dice que se eximió y demás. Hay algunos que en el primer examen se sacaron un 90 y en el segundo un 80 o así. Recuerden que el requisito es los 290, entonces para que lo tengan ahí pendiente, ¿verdad? Pero yo les voy a informar obviamente con tiempo para que ya sepan que están eximidos y demás. Igual muchos de ustedes aquí arriba en lo que es calificaciones pueden ir viendo, ¿verdad? Si ya se va eximiendo o no, dependiendo de cuántos va viendo las notas. Y ahí más o menos. ¿Sí? Ahí en calificaciones, abajo hay como un monto, un número total. Ajá. Más o menos cuál es la guía. Bien. O cuántos puntos debería tener uno para más o menos saber. La mayoría ahorita debe ya de tener como unos, no sé, 50. Digamos, si no me ha hecho la tarea y yo no se la he calificado, tienen que tener como 50. Por ahí. Más o menos. Porque al día de hoy ya, digamos, recuerden que eran 4 tareas, ¿verdad? Todavía hay una disponible que se vence el domingo. Entonces ahí ya nosotros tuviéramos lo que son 40 de tareas. Y cada examen valía 20 de los que han hecho. Entonces ahí ya tienen 60. Pero digamos que por los exámenes, obviamente 20 es el que se ganó 200. Pero entonces que ustedes ya lo tengan ahí como en, no sé, 45, por ahí. Por ahí van bien. El que tiene 45 y yo no le he calificado la tercera tarea va bien, ¿verdad? Entonces más o menos por ahí. Ahí.
Ok, chiquillos. Chiquillos, no sé si les quedó como una duda de lo que expliqué hoy o si les quedó clarito. No sé, para que me digan. Es para si no parar la grabación. O sea, me quedo ahí aclarando dudas y demás, pero para que el video no se haga tan grande. No, ya todo súper, ya me lo van entendiendo. Creo que este examen es el que tiene menos materia, ¿verdad? Es uno de los más fáciles, así que los que van bajillos van a poder recuperar puntos. Por favor, estudien, chiquillos. Vea, recuerden que si se quedan en la combo, es la materia de todo el semestre, no solo este examen, o sea, las 6 unidades, es mucha materia. Entonces traten de los que van a ir rezagados, sacarse todos los puntos que puedan en este examen y con la tareita, ¿verdad? A ninguno todavía le va a salir la calificación de la tarea, los que ya la hicieron, porque hay una parte que yo tengo que calificar. Entonces, ahí voy. Después, ya cuando se venza el tiempo, yo me meto y voy viendo qué han hecho, ¿verdad? ¿Ves? Que aquí nadie dice, ¿ves? Sin calificar, por eso. Entonces, cuando yo me meta, reviso, por ejemplo, una parte, la que era la parte 2 de la tarea, esta partecita, ¿ves? En la que ustedes hacían las oraciones. Entonces, ahí yo las leo y veo si están bien y ya les doy la calificación. Entonces, ahorita nadie le va a salir calificado porque a nadie se lo he hecho. Eso lo hago la otra semana, cuando ya el tiempo se venza. Porque ahorita todavía está disponible, ¿verdad? Hasta el domingo. Y solo 6 personas la han hecho. Entonces, para que no lo dejen de último. Ok. No tienen dudas, chiquillos, sino para parar la grabación. Profe, eso que está en el libro del reloj, ajá, eso no nos va como a entrar mucho. No, vieras que eso del reloj nunca entra. En caso de, ahí yo les ayudaría como a que lo completen, porque más que todo es como escribir la hora, pero es como para decir pasadas digamos, uno dice como 12 y 15, ¿verdad? 12 y 15, pero ellos quieren decir como que usted diga 11, vamos a ver, uno dice, usted puede decir, faltan 15 para las 12, pero ellos quieren como que usted diga, hace media hora fueron las 11, ¿ve? Uno nunca dice así, usted dice 11:30, pero nunca dice hace media hora fueron las 11. Entonces, si en el examen le saliera algo de esta parte, ahí yo lo modificaría para que ustedes lo puedan hacer a como ustedes dan la hora en español, porque en inglés es completamente diferente. Ustedes nos dicen hace 40, la parte 40 de la hora ya pasó, ¿verdad? Usted dice las 11:40, por ejemplo, pero no decimos hace 20 minutos pasaron las 11, usted dice 11:20, ¿verdad? Entonces ahí yo como que les ayudaría en esa parte, y ves, para que ustedes más o menos como que se ubiquen en caso de que les saliera, pero casi nunca les aparece. Esto de aquí, después de lo de la hora, es como lo mismo, como para que practiquen, ¿ves? La ciudad, el vocabulario de la ciudad. ¿Ves? ¿Dónde obtiene usted un corte de cabello? Que usted escribe aquí, el salón de belleza. ¿Dónde puede comprar un libro? En la librería, ¿verdad? Y así. Ese vocabulario a veces les entran oracioncillas así. Voy a pasárselas. Entonces, como para que usted sepa, escriba ahí como el significado de el edificio en este caso, ¿verdad? El edificio. Ya acá viene la lista de verbos, chiquillos. Si ustedes gustan, para que se sientan más tranquilos, lleven la lista de verbos al examen, ¿verdad? No la ocupan mucho, pero si ustedes se considera que la necesita, la puede llevar. Y ahí más o menos. Puede ser que les entre también esto, como que diga, ¿dónde está el bookstore? Es lo mismo, entonces es como decir, el bookstore está como la tarea, enfrente del banco, a la par de la escuela, ¿verdad?
exactamente como la tarea. Esta tarea es muy parecida van a ver ustedes que es muy parecida a varias partes del examen. Entonces, para que no se les la practiquen, ¿verdad? La vean ahí y la practiquen, que era como esta vez, que ¿dónde está el hospital? Y entonces que usted diga a la par, detrás, enfrente y demás. Estas preguntitas de there is y there are ya nosotros la habíamos visto. Recuerden que there is es para cosas singulares, como que si yo les digo a ustedes, hay una escuela por acá, entonces como yo digo una escuela, es decir, there is. Pero si yo digo hay dos escuelas por acá, entonces utilizaría there are, ¿verdad? Que es como la respuesta correcta. Entonces, there is, singulares, y there are para plurales, o sea, muchos. Singulares es uno. Y ahí. Ok. Entonces, más que todo eso. Voy a dejar de grabar, entonces, chiquillos.